Hace más de 5 años que hago podcast y no sé si lo hago perfecto, pero algo que sí sé es que lo hago. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy quiero traerles un episodio que es de los que más me han pedido a lo largo de estos años, porque yo entiendo que hay mucha gente que me ve como un referente en tema podcast y no porque lo haga bien. De hecho, muchos ni siquiera escucharon jamás un episodio del podcast, pero sí ven que lo hago. Sí ven esa constancia. Sí ven que yo todas las semanas voy subiendo un nuevo episodio. Y la idea es justamente el responder una pregunta que me hacen mucho de ¿cómo hago para arrancar un podcast? ¿Cómo hago para comenzar? ¿Qué hago? ¿Por dónde hago los primeros pasos? Y la idea es justamente el saber que el problema no es el cómo hacerlo. El problema es que la gente no arranca. Y hoy vamos a hablar de qué tenés que hacer para arrancar y que la clave justamente de un buen podcast es eso, hacerlo. Y uno dice, no, pero yo quiero hacerlo bien, no, pero yo quiero hacerlo bonito, no, pero yo quiero hacerlo perfecto. Hacelo. Después se va a ir perfeccionando. Y ahí entender que muchas veces en busca de esa perfección nos limitamos a empezar algo y a patear algo que hoy en día no se necesita ni un estudio de grabación, ni grandes computadoras, ni un gran equipo de producción, sino que con las ganas, la voluntad y una sonrisa, tranquilamente, y ni siquiera la sonrisa, porque el podcast es solo audio, entonces puedes hacerlo con cara de traste. Tal vez no sería lo ideal, pero se podría. Ya lo puedes empezar. Y para contarles un poco de cómo fue mi experiencia al comienzo y cómo sigue siendo, yo arranqué en su momento con Spreaker. En su momento había dos grandes plataformas. Una era Spreaker y la otra Anchor. Anchor lo compró Spotify, entonces ahora es parte de Spotify para creadores y demás, que es uno de los caminos. De hecho, estudiando y repasando un poco para armar este episodio, vi que había pasado esto de que Anchor ahora era de Spotify directamente y estoy analizando de migrar todo el podcast porque yo hace 5 años lo sigo teniendo en Spreaker. Ahí básicamente el iniciar era gratis hasta 10 episodios y después pagabas un plan de 9, 7 dólares al mes más o menos. Y Spotify hoy en día lo tiene gratis supuestamente por siempre. Entonces, ni siquiera necesitas empezar a pagar una suscripción ni nada. De hecho, si lo haces desde la página de Spotify, no tenés límite incluso de esos 10 episodios para que te empiecen a cobrar. Entonces, tampoco hay excusa de ese lado desde lo económico. ¿Qué hacen estas plataformas? Principalmente lo que te permite es distribuirlo a varias plataformas. Entonces, vos lo subís solo en Spreaker o solo en Spotify para creadores, que lo van a escuchar por el nombre en inglés, que es Spotify for Podcaster. Y ahí lo que le va a permitir es subir el episodio ahí y lo van a poder distribuir y automáticamente que se suba en Amazon Music, en Apple Music o iTunes, no me acuerdo cómo se llama ahora, en Deezer y en distintas plataformas se va a subir con subirlo en un solo lugar. Entonces es algo bastante práctico, bastante cómodo de ese lado. Te ahorra tiempo, te simplifica y es algo que uno puede empezar con una sola plataforma, pero lo ideal es empezar, si se puede, multiplataforma. Ya arrancamos bien de ese lado, se cubren varios frentes y bienvenido sea. Y a nivel justamente técnico, si se quiere decir, para empezar no necesitas grandes cosas. Si vas a empezar a hacer un podcast plenamente audio, perfecto, con un micrófono decente ya basta.
la realidad es que si uno graba de la computadora, las computadoras no suelen tener un buen micrófono, los celulares tampoco suelen tener un buen micrófono, así que ahí te recomiendo que puedas hacer una pequeña inversión de algún micrófono para arrancar. De hecho, yo compré uno para la computadora que era un Fifine, seguramente se dice Fifine, pero para que lo puedan buscar, un Fifine 800 creo que era el modelo, y salía alrededor de 20, $25. De hecho, busqué antes de empezar haciendo esa investigación y está más o menos lo mismo, están alrededor de $25. Micrófono, con el soporte, con el brazo, con la araña, con todo lo necesario como para enchufarlo y que ya funcione. Chequeen, dato importante, antes de comprar, si van a grabar tanto de una computadora de escritorio o una netbook, que el micrófono sea compatible con eso o que tal vez requieren, por ejemplo, de una placa de sonido extra si lo van a hacer de una netbook. Chequen, pregúntenle a la persona que lo van a comprar, esto lo voy a enchufar en tal lugar. No hay problema, enchufa de una, funciona, sí, perfecto, y listo. Entonces, de ese lado, con algo muy barato, muy sencillo, incluso tal vez con un micrófono de estos, de, perdona a quien está escuchando, pero hice el gesto y mostré para la cámara. Tengo en el cuello los micrófonos inalámbricos que se usan para los celulares, también, y tiene un valor bastante similar, de 25, tal vez hay un poquito más, incluso $30, $35. Es algo relativamente accesible y más para comenzar. Después sí van a poder ir perfeccionando, después van a ir buscando otro micrófono, otro instrumental y demás, pero con eso ya es excelente. Y si también lo quieren grabar, hoy en día los celulares tienen una hermosa cámara. Entonces, ya con grabarse desde el celular, de última graban el sonido por un lado, graban la imagen por el otro, que es básicamente lo que yo hice durante muchísimo tiempo y lo que vengo haciendo ahora también. Algún que otro video voy cambiando, voy viendo si grabo todo desde la compu y demás. Conecto el celular con la computadora a través de alguna aplicación como Iridium Cam o demás. Pero básicamente para arrancar, te grabas con el celular, audio o de la computadora, o si te compraste un micrófono inalámbrico, o si compraste los micrófonos de cable, también sirve, suma y es mejor que el audio del celular y arrancar. Eso es lo importante. Y a nivel de contenido, justamente de qué se habla, yo al principio hacía todo un guión y tenía detallado que voy a decir tal palabra y me armaba todo el guión, lo cual hacía que los primeros episodios se genere esto de es más robótico, porque cuando uno lee lo hace todo más robótico y no suele tener ese dinamismo que cuando uno simplemente conversa. Entonces, con el tiempo lo que fui haciendo es, ok, hago la investigación con respecto al tema que quiero hablar, lo estudio, me anoto a lo sumo algunas palabras clave, algunas oraciones o algo que me sirva de referencia y después voy hablando, voy comentando, voy expresando. La idea es que sea algo sencillo, que sea algo que a ustedes muchas veces le pregunten cuando me preguntan, ok, ¿de dónde saco los temas? Bueno, si querés grabar un podcast, ya hay algunos temas que tenés en la cabeza. O decir, bueno, sí, tengo algunos temas que me sirven para 5, 10, 15 episodios. No sé, para 260. Bueno, ahí justamente es ver qué cosas te preguntan en base a lo que estás haciendo. ¿Cuál es la pregunta que te suelen hacer? Bueno, una pregunta que te hace una persona probablemente sea una pregunta que tienen varias personas. Entonces, ahí tenés un camino. Otro camino que yo uso bastante, para quienes escuchan esto hace tiempo, lo sabrán, el buscar que estas experiencias personales que uno va teniendo en el día a día sirvan también como un llamador de ideas. ¿Y cómo llevo eso que me pasó a algo que me deje alguna enseñanza, que me deje alguna transformación, que pueda usar como analogía? Y eso ayuda también a ir generando temas
lo ideal es esto de poder tener cierto dinamismo y que no quede todo tan robótico y tan cuadrado y tan leyendo palabra por palabra porque no queda tan lindo para el que está escuchando. Entonces, puede ser que al principio usemos un guión, si te sirve, no hay problema. Lo ideal es que después te puedas ir perfeccionando y que es práctica, obviamente, para que te sea un poco más sencillo. Y el buscar cosas que te interesen, el transmitir cosas que te interesen, cosas que te motiven. No tiene sentido que armes un podcast de algo que no te moviliza. No tiene sentido que yo hable en un podcast sobre la importancia de la industria ganadera cuando yo soy vegetariano y no es un tema que me interese el hablar y el comentar. Y no tiene sentido que uno se ponga a armar algo que le cuesta. O sea, en realidad todo nos cuesta, pero que nos cuesta y no nos moviliza. O sea, porque o sea, a mí me cuesta el levantarme a cierto horario, pero es necesario, sí. Ahora, si no hay un porqué detrás, si no hay algo que los movilice, y la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces, tener eso que a vos te moviliza, que vos decís, che, yo voy a hacer un podcast por esto. Y hay algo clave que siempre pasa con los podcasts, que es el no mantenerse. ¿Por qué? Tal vez porque muchos quieren resultados rápidos, porque muchos dicen, che, subí este episodio y lo escucharon 5 personas. Y sí, puede que pase con el primero, con el segundo, con el quinto, con el 10.º episodio, pero la clave es la constancia. Y para eso es necesario el tener una frecuencia que sea real. Una frecuencia quiere decir, ¿cómo voy a ir publicando? Tal vez es uno al mes, tal vez es uno por quincena, tal vez es uno a la semana, tal vez es 2 a la semana. Ahí está en cada uno ver qué disponibilidad tiene. El promedio de los podcasts suele ser una vez a la semana, pero eso dependerá de su tiempo y disposición. La verdad es que en su momento yo pensaba y quería tener 2 por semana. Era algo que tenía muchos temas al principio, entonces me daba esa posibilidad. La realidad es que dije, bueno, yo trato siempre de tener 1, 2 o 3 grabados. Voy a tener 4 o 5 grabados y ahí voy publicando de a dos, cosa de que pueda mantenerlo. Y la realidad es que muy esporádicamente pude tener 4 o 5 grabados. Entonces dije, no, no lo voy a hacer, va a ser algo que no lo voy a poder mantener, entonces prefiero mantener uno a la semana. Y buscar qué frecuencia a vos te permita el ser constante, el ir subiendo cada semana. Y que si una semana decís publicarlo los lunes y una semana no llegás el lunes, lo publicás el martes. No es la muerte de nadie, no es el caos, no se te cae ningún contrato, no se te cae ningún patrocinador. Entonces, de ese lado, bienvenido sea el hacerlo. Que no sea una excusa de, uy, no llegué esta semana, uy, bueno, ya fue, no puedo seguir con el podcast. El podcast no crece por intensidad, crece por consistencia y por estar haciéndolo de manera continua, repetitiva, que se genere el hábito, tanto para quien graba como para quien escucha. Entonces, ahí entender que la mayoría abandona, y ya en algún momento les hablaba que sé que el podcast de la vida y el dinero está en el top 50 y tal vez más chiquito también, pero en el top 50 de podcasts argentinos que son más extensos y que no están detrás de una productora, porque la realidad es que la mayoría de los podcasts no se mantienen en el tiempo. Y muchas veces esto de no ven resultados rápidos, no tienen reproducciones, se frustran, entonces lo dejan. Y hay que entender que los primeros episodios no van a ser para miles de personas, o no al comenzar. Después sí, con el tiempo, seguramente esos primeros episodios lo van a ir escuchando miles de personas, pero no necesariamente al comienzo. Entonces,
uno tiene que mantenerse, uno tiene que ir generando ese hábito y empezar a ver que si uno está buscando el momento perfecto para empezar a hacer un podcast, ese momento no va a llegar. Y como decía mi mamá, andando se acomodan los melones, entonces lo importante es empezar, arrancar, dar ese primer paso, grabar con lo que tengas armado, con lo que tengas en mente. Todo perfecto no lo vas a tener y está perfecto. No hay drama en ese sentido. Lo importante es dar esos primeros pasos. No necesitas el saber todo, necesitas empezar. Necesitas animarte. Necesitas hacer que la constancia le gane a esa necesidad de perfección y que tu voz, tu estilo, tu manera de grabar va a ir mejorando justamente grabando. No va a mejorar por más que leas, veas videos, hagas cursos y demás, sino que va a mejorar con la práctica. Y bienvenido sea el empezar para que vayas generando esa práctica. Y si este episodio era eso que estabas buscando para dar los primeros pasos en el mundo podcaster, bienvenido sea que lo puedas comentar, que dejes algún like, dependiendo de la plataforma donde lo estés viendo, algún comentario, que te lo puedas compartir a aquella persona que también tiene ganas de armar e iniciar un podcast. Y cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, la vida y el dinero a disposición. Buscan en Instagram o me buscan en personal, Mataco Iglesias. Y como siempre, cada semana nos estamos viendo, hablando, escuchando en un nuevo episodio de la vida y el dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.